marco metodológico de la investigación cuantitativa y cualitativa. Mi grupo está conformado por Yael, Roxibel, Ángel, Alejandro, Guadalupe, Manuel y mi persona Niclay. El proceso de la investigación cuantitativa y cualitativa es caracterizar los enfoques de la investigación en las ciencias sociales, que establecen similitudes y diferencias para conocer las etapas y los procedimientos. La investigación es el proceso en el cual generamos conocimiento de la realidad con el propósito de explicarla, comprenderla y transformarla de acuerdo a las necesidades materiales y socioculturales del hombre que cambian constantemente. Enfoque cuantitativo y cualitativo de la investigación. Existen diferentes cambios para indagar sobre la realidad social. Para ello se deben abordar dos paradigmas, cuantitativo y cualitativo. De este se deben hacer un análisis comparativo para diferenciar sus particularidades. El cuantitativo. Este se basa en el positivismo, que utiliza una metodología única que es la misma ciencia exacta y natural. El conocimiento debe realizarse a través de los hechos reales, el cual debe tener una descripción lo más real y neutra posible. Lo más importante del positivismo es la cuantificación, la medición a través de cuantificar una serie de repeticiones. La cualitativa, esta se nutre de la epistemología, la hermenéutica, la fenomenología y la internacionalización simbólica. Esta tiene la capacidad de reflexionar sobre su situación y por ello se consideran como seres libres y autónomos. Buenos días, mi nombre es Roxibel Pernía, les voy a hablar sobre fases de investigación cuantitativa. La investigación científica desde el punto de vista cuantitativo es un proceso sistemático y ordenado que se lleva a cabo siguiendo determinados pasos. Planear una investigación consiste en proyectar el trabajo de acuerdo con una estructura lógica de decisiones y con una estrategia que oriente la obtención de respuestas adecuadas a los problemas de indagación propuestos. Como fase número 1 tenemos la fase conceptual, que existe en un primer momento donde el investigador debe ordenar y sistematizar sus inquietudes, sus preguntas y elaborar organizadamente los conocimientos que constituyen su punto de partida, estableciendo qué es lo que desea saber y respecto de qué hechos, así como obtener conocimientos sólidos acerca de su tema de interés y hacer explícita la teoría en que basará su estudio. Fase número 2, fase de planeación y diseño. En esta fase, el investigador toma las decisiones acerca de los métodos y estrategias que empleará para resolver el problema y comprobar la hipótesis. De igual modo, planea la recolección de datos necesarios para este fin, especificando los detalles y procedimientos acerca de cómo se realizará el acopio de los mismos. Fase número 3, fase empírica. Una vez planeada la investigación y llevada a cabo todas las tareas que permitan su puesta en marcha, corresponde pasar a la ejecución del estudio. Esta fase del estudio incluye la recolección real de los datos y la preparación de los mismos para el análisis. Fase número 4, fase analítica. Finalizadas las tareas de recolección, el investigador dispone de un cierto número de datos, a partir de los cuales será posible sacar las conclusiones generales que apunten a esclarecer el problema formulando en los inicios de la investigación. Por último, como fase número 5, fase de difusión, podemos decir que como última actividad del proceso de investigación se tiene la divulgación de los resultados. Solo en la medida en que se den a conocer los resultados se estará contribuyendo a incrementar los conocimientos existentes sobre el tema en estudio. Buenos días, mi nombre es Manuel González, yo hablo sobre los tipos de investigación cuantitativa y en ella incluye la investigación descriptiva y investigación histórica. La investigación histórica es la recolección de datos al pasar del tiempo. En ella sería objetivo y exacta y se basa a través de lo sistemático y recolectiva. Un ejemplo sería los conflictos que ocurrieron en el siglo XIX. Las características serían la fuente primaria y fuente secundaria. La fuente primaria son acontecimientos de un autor y la fuente secundaria son las ideas que da el autor sobre algún tema. Entonces, vendría la investigación descriptiva. La investigación descriptiva es una sistemática sobre una población o una situación a través del área del interés. Un ejemplo sería también el censo de la población. Y la característica sería informando a través de contratos o algunas características que se deben de describir al momento de una investigación. Y el estudio de los casos.
El estudio de los casos es una investigación de un tipo exclusivo u objetivo sobre la unidad de un sistema o el planear una investigación o comprender también lo que se lleva a estudiar. Entonces pasaríamos a lo que sería lo ex post facto, que prácticamente es una causa o algún tipo de efecto que ha ocurrido en el pasado o algún acontecimiento. Y lo experimental sería lo relacionado sobre una causa. Y cuando hablamos de las causas experimentales, que sería un control riguroso, también sería una causa o algún efecto que habrá ocurrido en el pasado. Bueno, esta ha sido toda mi exposición. Buenos días, mi nombre es María Moreno y yo vengo a explicarles acerca de los tipos de investigación cualitativa. Esos tipos de investigación cualitativa tienen un diseño cualitativo, o sea, ese diseño tiene una estructura que lleva un control para resolver hipótesis, problemas, de manera sucesiva y organizada, ya que ella tiene la finalidad de manera conjunta y articulada de que cómo piensa y cómo actúa la persona, describir y comprender el contexto de la sociedad, interpretar, conocer y explicar lo que es ahora actual, o sea, lo que es la realidad. La etnografía es un sistema antropológico. Ese sistema antropológico tiene una investigación naturística, llevando así un sistema inductivo. La teoría fundamentada es más que todo también acerca de lo que es las ciencias sociales, pero de manera inversa al método científico, ya que tiene una teoría derivada del estudio, que es descubrir, conocer, interpretar un análisis correspondiente. La fenomenología es más que todo encontrar datos para obtener así unas entrevistas fenomenológicas. El método biográfico o historial de vida se basa más que todo en biografía, autobiografía, diario, relatos de viajes tanto de vida. La biografía es más que todo los datos de la persona que ya hayan ocurrido, o sea, nacimiento, muerte, trabajo, entre otros. La autobiografía es lo de la biografía, pero el nombre de la persona, o sea, si es autor, personaje principal y eso, o sea, tiene que ser de una misma persona, no tiene que haber varias. El diario es lo de la autobiografía, pero es más a fondo la descripción de la misma persona. Los relatos de viaje son descubrimientos, es un proceso de descubrimiento, y de vida se basa en paralelos y en cruzadas. Muchas gracias. En una muestra se define como un conjunto de objetos y sujetos procedentes de una población, cuando ésta es definida como un conjunto de elementos que cumplen con determinadas especificaciones de una población. Se pueden seleccionar diferentes muestras. Los tipos de muestreo son el probabilístico y el no probabilístico. En el probabilístico entra el aleatorio simple, que es más sencillo porque solo el azar decide. También se utilizan los métodos de lotería o los números aleatorios para seleccionar los elementos. Está el sistemático, que en este tipo de muestreo, teniendo los datos del total de la población y el tamaño muestral, se obtiene el salto muestral, que consiste en la comparación de estos dos valores. Está el estratificado, que en este tipo de muestras se utiliza generalmente para el control de variables de confusión cercos. El procedimiento es el siguiente: se definen los estratos variables que se quieren controlar, como la edad, el estado socioeconómico y la escolaridad. Se debe conocer la proporción del tamaño muestral, se debe conocer el porcentaje de cada estrato con respecto a la población. Utilizando el método aleatorio simple se seleccionan los elementos de cada submuestra y se combinan en una muestra estratificada. Las probabilidades son diferentes para cada estrato. También se puede obtener una muestra estratificada. Selección de muestras en estudios cualitativos. Los investigadores cualitativos suelen evitar las muestras probabilísticas, puesto que lo que buscan son buenos informantes, es decir, personas informadas, lúcidas, reflexivas y dispuestas a hablar ampliamente con el investigador.
Existen diversos diseños de muestreo no probabilísticos utilizados en los estudios naturalistas. Está el muestreo por conveniencia, que se suele utilizar sobre todo al principio de una muestra por conveniencia, que se denomina muestra de voluntarios, y se utilizan si el investigador necesita que los posibles participantes se presenten por sí mismos. Está el muestreo de avalancha o bola de nieve, que consiste en pedir a los informantes que recomienden a posibles participantes. También se denomina muestreo nominado o bola de nieve o muestreo en cadena, que es más práctico que el anterior en cuanto al coste, además gracias a la presentación que hace el sujeto. Y por último está el muestreo teórico, también denominado muestreo intencionado, aunque se inicie el muestreo mediante voluntarios y se realice posteriormente un proceso de avalancha. Habitualmente se avanza hacia una estrategia de muestreo deliberado a lo largo del estudio, basándonos en las necesidades de información detectada en los primeros resultados. Buen día, mi nombre es Ángel Zambrano. Yo voy a hablar sobre las técnicas de instrumento para la recolección de datos cuantitativos y cualitativos. Técnicas de instrumento para la recolección de datos cuantitativos. Se dice que con frecuencia los investigadores obtienen datos cuantitativos, ¿sí? Expresando numéricamente el resultado de sus variables por medio de procedimientos estadísticos, percibiendo fenómenos y evaluando relaciones entre ellos. También se dice que gracias a estos métodos de recolección podemos tener información mejor cuantificada y con mejor facilidad, ¿sí? Las técnicas de instrumento que hemos utilizado son la entrevista estructurada. Se dice que este es el método de recolección de datos cuantitativos no utilizado, ya que aquí se obtienen respuestas verbales en situaciones directas o telefónicas entre el entrevistador y el entrevistado. Una de sus ventajas es que permite entrevistar a niños o personas analfabetas, y una de sus desventajas es que requiere mayor costo de tiempo y de inversión. Otro método utilizado es la investigación por encuesta. Esta investigación por encuesta está ligada a la entrevista estructurada, ya que por medio de ella, de la encuesta, se obtienen los datos obtenidos de la entrevista. Cuestionario autodiligencial. Se dice que es un formato resuelto de forma escrita por los mismos sujetos de la investigación. Las preguntas suelen ser abiertas, cerradas, de elección múltiple, respuestas en abanico, estimación u opinión. Estas preguntas deben ser claras, concretas y concisas. Otro método o instrumento utilizado son las observaciones sistemáticas, reguladas y controladas. Se dice que puede ser controlada porque el investigador intenta manipular las variables, ¿sí? Pero a su vez puede ser que el investigador no quiera afectar el comportamiento del sujeto. Otra técnica utilizada son las escalas de actitud y opinión. Estos son instrumentos que permiten medir las actitudes y opiniones de manera más objetiva, donde el sujeto puede señalar por medio de una serie de ítems lo que él acepte o prefiere. También encontramos otros medios o otros instrumentos o técnicas como las escalas acumulativas de Gottman y el diferencial semántico. Continuando con las técnicas de instrumentos para la recolección de datos cualitativos, se dice que los estudios que utilizan los métodos cualitativos también pueden utilizar los métodos de recolección de datos cuantitativos, ya que esto permite comprender con mayor facilidad la conducta humana, ¿sí? Las técnicas de instrumentos más conocidos son la entrevista no estructurada. Se dice que esta suele ser más flexible y abierta, realizándose por medio de una conversación de modo natural entre el entrevistador y el investigador, donde el investigador suele ser el instrumento y no un papel. La entrevista dirigida, esta se dice que suele ser semiestructurada, donde se encuentra una lista de áreas enfocando las preguntas y donde los entrevistados pueden llegar a expresarse con libertad. Entrevista en profundidad. La entrevista en profundidad, aquí hablamos de que, como ya venía diciendo, el investigador suele ser el instrumento, ¿sí? Por medio de una conversación con el sujeto, se realiza la entrevista, donde puede ser de historia de vida, aprendizaje no observado o un cuadro amplio de escenarios, situaciones o personas. La historia de vida, porque el sujeto genera
se dice que es un grupo reducido de 6 a 12 personas, ¿sí? Donde por medio de una guía de un moderador, ellos se logran expresar de forma espontánea acerca de cierta temática. La observación simple, no regulada y participante, otro método de la recolección de datos cuantitativos, se dice que la observación simple es donde se busca comprender el comportamiento y las experiencias de las personas, ¿sí? En un medio natural donde se observa y se registra la información. La observación no regulada se dice que es una serie de lineamientos para poder realizar la observación, mientras que la observación participante es donde el investigador se involucra con el grupo, ¿sí? Por cierto periodo. Análisis de contenido. El análisis de contenido también es un método de recolección de datos cualitativos donde se busca el significado de un mensaje, ¿sí? Por medio de un análisis de una realidad social, analizando, o por medio de un análisis de documentos. Otro de los métodos para la recolección de datos cualitativos es el método etnográfico, ¿sí? Dice que este surge a través del trabajo antropológico y con el fin de poder realizar una mejor investigación social, con el propósito de comprender los objetos de estudio de las ciencias sociales, permitiéndole al investigador que pueda explorar y descubrir con mayor facilidad. La entrevista etnográfica. La entrevista etnográfica es otro instrumento utilizado. Se dice que es una entrevista verbal entre el entrevistador y el entrevistado, donde éste genera información primaria, ¿sí? O sea, de primera mano. Y el objetivo de esta entrevista es que se pueda comprender cómo el entrevistado construye su realidad y experiencia. Aparte también encontramos la monografía, el ensayo y el diario de campo. ¿Sí? Se dice que son medios que nos permiten realizar la comunicación de resultados de los aspectos de la cultura y sociedad, como el medio ambiente, la historia, la economía, la organización política, las creencias y los procesos de socialización. Muchas gracias, lo dejo con mi compañero Alejandro. Buen día, mi nombre es Alejandro Sánchez. A mí me corresponde hablar acerca del procesamiento, análisis e interpretación de datos. El procesamiento, análisis e interpretación de datos es un proceso que se realiza luego de haber finalizado el proceso de recolección de datos. Su objetivo consiste básicamente en definir cuáles son las características y el contenido del plan para realizar la tabulación y análisis de la información. Para de esta manera, pues también determinar cuáles son los elementos básicos que deben ser considerados durante el proceso de la investigación. Para realizar el procesamiento, análisis e interpretación de datos, debemos primero determinar la naturaleza de los datos, si son cualitativos o cuantitativos. En caso de que sea cualitativo, cuando realizamos una investigación de tipo cualitativo, una de las principales características es la paradoja de que, aunque muchas veces se estudia a pocas personas, la cantidad de información obtenida es muy grande, y esto se debe a la multiplicidad de fuentes y formas de datos. Para realizar una investigación cualitativa, pues debemos tomar en cuenta la fuente de la cual obtenemos nuestra información. Puede ser a través de la observación tanto estructurada como no estructurada, así como también de entrevistas abiertas, cuestionarios, encuestas, películas o incluso videos. Existen diversas técnicas o estrategias que se deben utilizar para analizar y darle sentido a los datos. En la investigación cualitativa, los datos obtenidos son datos puramente descriptivos, por lo cual se pueden realizar análisis tanto etnográficos como teóricos. En los análisis etnográficos los obtenemos a través de la información descriptiva, y lo que buscamos es dar una imagen fiel a la realidad, mientras que en los teóricos lo que se busca es tratar de comprobar la veracidad de una teoría sociológica. Para continuar con el procesamiento de los datos, vamos a lo que es la reducción y la categorización. La reducción, como su nombre lo dice, consiste en disminuir o reducir la información obtenida, mientras que la categorización
como su nombre lo dice, pues también consiste en clasificar de alguna manera, pues, para facilitar el estudio de nuestra investigación. Un ejemplo de esto podría ser un estudio de la ingesta de alimentos, en la cual nuestro campo de estudio pues, sería la alimentación, y para clasificar nuestra investigación podríamos estudiar la dieta, las comidas, cuáles son los principales comercios que distribuyen el alimento en la localidad, o varias otras categorías. Luego de esto procedemos a clarificar, sintetizar y comparar, que básicamente pues, consiste en reducir aún más la información obtenida en el paso anterior, y eso lo podemos realizar a través de diversos procesos que básicamente nos otorguen o nos den conclusiones significativas a través de las respuestas obtenidas de nuestros entrevistados. Ahora procedemos con el procesamiento de datos en el ámbito cuantitativo, el cual utiliza la estadística como método para la recolección, análisis, interpretación y presentación de los datos. En este, pues, el proceso más importante prácticamente es la recolección de datos, en el cual se realiza una observación y anotación o registro de los datos o de la información obtenida. A través de esto, pues, podemos determinar cuál es la calidad de nuestro análisis, dependiendo de los datos o la calidad de los datos que hayamos utilizado. Pero debemos tener cuidado porque también podemos tener interpretaciones falsas en nuestros datos. Por lo tanto, debemos realizar lo que tenemos como un análisis, un examen crítico a cada uno de nuestros datos o a cada grupo de datos que tengamos para poder analizar su exactitud, precisión o representatividad en nuestra investigación. Esto se denomina crítica del dato, y luego de esto, pues, si es necesario, se procede a la codificación. El proceso para realizar el procesamiento de los datos cualitativos es el siguiente. Usamos la estadística descriptiva, la distribución normal, razones y tasas, estadística inferencial y el análisis multivariable. La estadística descriptiva consiste en la agrupación de los datos que son del mismo tipo o que tienen el mismo valor. Puede ser a través de tablas o en alguna distribución gráfica. La distribución normal, que sí es puramente gráfica, en la cual pues, se representa a través de una curva, en el centro la moda, la media y la distribución, el promedio. Y debajo de la curva pues, obtendremos la totalidad de los datos utilizados. La estadística inferencial, que a través de ella podemos determinar si podemos aceptar o no una hipótesis, y pues se realiza a través de la prueba de hipótesis. Y el análisis multivariado, en el cual determinamos si podemos realizar un análisis donde exista relación en los datos utilizados. Muchísimas gracias.